Y en la semana el Señor permitía, leer el Salmo 91. Y solo como que mis ojos se enfocaban en el versículo 1. Eso me hizo como escudriñar más allá. Y ese querer como hacer de escudriñar, sé que no es... no viene de mí, sino que el Señor permite que profundicemos en su palabra para conocerlo más, conocer cómo es nuestro Creador. Y algo que me llamaba mucho la atención es esta parte. Solo nos vamos a enfocar en el versículo 1 del Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay muchas definiciones dentro de este pequeño versículo, o más bien de esta fracción de la Escritura. No pequeño, ratifico, dentro de esta fracción de la Escritura, como habita, abrigo, altísimo, morar, sombra, omnipotente. Pero solo nos vamos a enfocar en dos. ¿Sale? El que habita al abrigo. Esta palabra habitar es acampar. Aún una de sus definiciones asentarse. Entonces me llamaba eso la atención, ¿no? El que habita, el que acampa con el Señor, el que está decidido a habitar ahí. Entonces, dice, el que habita al abrigo, y aquí viene el segundo significado. Esta palabra abrigo, en el original o en hebreo, es seter, así como si fuera suéter, pero es seter, y significa cubierta. Cubierta, abrigo, escondite, refugio secreto, refugio donde el enemigo no puede tocarte, un escondite invisible. Y esto es muy impresionante porque muchas veces a lo mejor este salmo lo agarramos como una oración para estarla recitando y en aquellos momentos donde estamos pasando circunstancias complicadas o están pasando eventos o sucesos complicados en nuestra vida. Pero déjame decirte que no agarres como estar recitando este salmo como protección, ¿no? Porque a veces hasta ponen oración de protección. No, tómalo y vívelo. Vive lo que estás leyendo en las escrituras, ¿sale? Podemos estar con muchas circunstancias difíciles en nuestra vida, en nuestro caminar día a día, porque estamos llenos de afanes, pero puedes seguir manteniendo esa comunicación, ese resguardo bajo el Señor. Yo no sé si tú has leído el libro de Daniel, pero el libro de Daniel precisamente te habla cómo fueron exiliados a Babilonia. Y Daniel siempre tuvo esa comunicación con Dios, siempre no dejó que Babilonia entrara en su corazón, o esa circunstancia en la que ellos estaban exiliados, en la que ellos estaban como extranjeros en Babilonia, no dejó que contaminara su corazón, y mucho menos que no olvidara que tenía un Dios que lo guardaba. ¿Y sabes cómo él hace referencia a este versículo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él no dejó de orar. Él no dejó de orar. Aun cuando se había levantado un edicto, precisamente unos hombres que empezaron ahí a murmurar contra de él y que hicieron que el rey firmara en esa época, que el rey firmara un edicto contra Daniel, precisamente. Él no se esconde de los hombres. Dice la palabra en el libro de Daniel que él abre sus ventanas que dan hacia Jerusalén y empieza a orar, y oraba 3 veces al día. Entonces él no se escondía de los hombres, pero sabía que su lugar secreto, que su lugar, su refugio, su escondite era a través de la oración. Entonces, qué impresionante y qué profundo es solamente esa porción de la Escritura. El que habita, el que decide acampar con el Señor, el que decide estar en refugio con el Señor, el que decide estar en ese abrigo, el Señor va a guardarte, porque posterior a ello, con Daniel, levantan este edicto y al rey le pesa mucho porque conocía a Daniel, el rey conocía a Daniel y que era íntegro en sus caminos, podía confiar en Daniel, y lo mandan al foso de los leones. Y cuando tú lees todo el Salmo 91, te pones a pensar, ¿no? Bueno, es que el Señor siempre, ¿no? Siempre nos va a guardar de circunstancias difíciles. Pero déjame decirte que Daniel tuvo que atravesar el horno. De hecho, esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero es impresionante el testimonio de Daniel. ¿Por qué? Porque él no se escondía, de los hombres. Sabía que su escondite era en Dios. ¿Y cómo se reflejaba? A través de él estar orando. Él sabía que tenía muchos enemigos. Él tal vez se percataba que había enemigos que estaban hablando de él y que no les gustaba o que no les caía bien, ¿no? La integridad de Daniel. Él lo sabía. Él lo sabía o lo intuía, pero lejos de cerrar las ventanas y decir, no, ahora me voy a esconder porque ya hay un edicto real, ahora me voy a esconder, era como reflejar esconderse de los hombres, pero él sabía que su seguridad, que su refugio, que su escondite no estaba en los hombres, no estaba en el rey, estaba en Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender, que nuestra seguridad, nuestro refugio, nuestro escondite no depende de las circunstancias, sino a dónde nosotros queremos ir a descansar, ¿sale? Pueden ser lugares invisibles donde tal vez los demás te puedan ver, pero tú sabes que el orar es un lugar seguro, que el leer es un lugar invisible, que tú sabes que tu refugio es Dios, ¿no? De hecho, en algunas versiones marca eso, ¿no? Que el faraón le decía a Moisés, yo no conozco a ese Dios invisible, ¿no? De que Dios me habla, que no se ve, porque en la antigüedad estaban acostumbrados a ver, a palpar, que estuviera pegado, que estuviera ahí, eso es lo que en esas deidades que ellos creían. Pero cuando tú presentas a Dios y sabes que no hay como tal, a lo mejor rostro, les causa rareza, ¿no? Les causa rareza que a lo mejor no te bases a una imagen, sino que realmente es ese Dios invisible, y de igual manera es nuestro refugio invisible, que tal vez muchos te pueden llamar loco, muchos te pueden, ¿a qué le pasa, no? ¿Por qué se la pasa orando? ¿Por qué aún veo que de repente habla sola, no? No, porque sabes quién es tu refugio, quién es ese abrigo, ese séter. Y como te decía, no parece que dice suéter, pero este séter es Dios, y sabes que no depende de las circunstancias, tu seguridad no depende de tu tribulación o de todo lo que estemos pasando, porque sabemos que nuestro refugio, que nuestro escondite secreto está en Dios, en el Omnipotente.
Entonces, en esta mañana yo te invito a que decidas el acampar con Dios, el habitar con Dios. Y esto que permitas, y dice aún en el libro de Apocalipsis, sí creo que es el libro de Apocalipsis donde dice que Él viene y toca la puerta. Bueno, si estoy mal, discúlpenme, no me acuerdo de la cita, pero dice que Él viene, toca la puerta. Entonces, te invito a que abras la puerta de tu corazón, la puerta de tu vida, y dejes que entre ese omnipotente. Y después viene lo siguiente, para que puedas estar en ese escondite, en ese lugar secreto, en ese abrigo secreto, en ese séter. ¿Vale? Entonces, recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Dios te bendiga.